Y hoy es una fecha bastante especial porque conmemoramos el Día de las Víctimas, Jorge. Se hace memoria, respeto por las víctimas del conflicto armado en nuestro país y por supuesto en la ciudad de Medellín, donde según registros del gobierno nacional y de organismos defensores de los derechos humanos, pues en el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín se acumulan más de 600.000 víctimas de las 9 millones que están registradas en el país. Por eso en Noticias Telemedellín quisimos hacer un cubrimiento especial con nuestros periodistas para contarles cómo avanza en la ciudad la no violencia y todo ese proceso que hemos adelantado en la capital antioqueña para lograr la no violencia en la ciudad. A propósito de este especial, toda la información la tienen nuestros compañeros desde las calles, encabezados por nuestro presentador y periodista Camilo Holguín, que tiene todos los reportes en vivo y en directo desde el sector de La Escombrera en la comuna 13 de la capital antioqueña. Camilo, muy buenas tardes. Buenas tardes, 12:18 del mediodía. Desde que se creó la Ley de Víctimas 1448 en 2011, en Colombia se conmemora el Día Nacional de la Solidaridad y también de la memoria por las víctimas. Y hoy estamos desde un lugar que representa la memoria, que representa el conflicto, pero también la solidaridad con las víctimas. Estamos desde el sector de la Comuna 13 en La Escombrera y hoy vamos a hacer un informe especial para contarles en contexto todo lo que tiene que ver con la solidaridad y la memoria para las víctimas. Hoy en Medellín están identificadas 703.377 personas víctimas del conflicto armado aquí en la capital antioqueña, y el departamento de Antioquia se posiciona como el segundo departamento del país donde se han registrado más víctimas. Recordar y también reconocer la memoria de las familias que luchan para reponerse después de vivir los horrores de la violencia. Hoy es una jornada diferente de ese 9 de abril del Día de la Solidaridad y la memoria por las víctimas, porque estamos en medio de una situación atípica y también difícil por el confinamiento total que está viviendo el departamento de Antioquia y por la situación que se vive por la pandemia del COVID-19. Pero la invitación desde Telemedellín y también desde la administración municipal es a que se vinculen a esta campaña, a este Día Nacional, a través de las redes sociales. Hoy estamos aquí desde este sector de La Escombrera con el secretario de la no violencia, Juan Carlos Upegui. Secretario, bienvenido aquí a la Comuna 13, al sector de La Escombrera, y bienvenido también a este especial de Noticias Telemedellín. Iniciemos hablando un poco de cuál es la importancia que tiene las víctimas para la ciudad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy es un día muy importante para Medellín, para el país. Estamos celebrando y conmemorando el Día por la Solidaridad y las Víctimas del Conflicto Armado. En este sentido, la Alcaldía de Medellín, junto con la Mesa Municipal de Víctimas, hace una invitación muy especial a todos los medellinenses a que nos solidaricemos y sensibilicemos a la ciudad sobre la importancia de reconocer a las víctimas del conflicto armado. Medellín, como bien lo decías, es una ciudad que tiene un número muy grande de víctimas, 700.000. Una ciudad de 2,5 millones de personas. Eso nos da una magnitud de la violencia que hemos tenido, y por eso hemos acompañado una campaña que se llama Ponte en mis zapatos, una campaña articulada con el Museo Casa de la Memoria, con las diferentes entidades del sector central de la Alcaldía de Medellín, y que lo que queremos es que a través de la empatía podamos reconocer esas historias que vivieron las víctimas de nuestra ciudad, y así, al conocerlas, crear garantías para que nunca más se vuelva a repetir lo que pasó. Bueno, secretario, pues a usted y a los televidentes, para que iniciemos con este especial, vamos a conocer el contexto de cómo la guerra ha afectado a miles de víctimas en nuestra ciudad y también en el departamento de Antioquia, pero cómo la ciudad hoy da pasos importantes en la construcción de paz, reconciliación, y por qué es importante reconocer a las víctimas. Cuando el potencial enemigo guarda las más oscuras intenciones, ni la fortaleza de las montañas que rodean las 16 comunas de Medellín se convierten en un lugar seguro. Desde inicios de los años 80, el entorno cálido de la capital antioqueña de repente se convirtió en una aterradora penumbra al llegar la noche.
los actos violentos derivados de las dinámicas del conflicto armado y la intolerancia ciudadana han empañado el curso de una tierra marcada por el conflicto, a tal punto que al menos 6 de cada 10 habitantes de la ciudad se convirtieron en víctimas directas de una guerra que no era la suya. Aparición de bandas, narcotráfico, guerrillas, milicias, posteriormente paramilitarismo, después la mezcla entre paramilitares, mafias. La violencia se ha manifestado en todas las formas, heridas, llanto y dolor de quienes lo perdieron todo, hombres y mujeres devastados que repiten en su cabeza la secuencia de eventos que terminaron por afectarles la vida de sus padres, hijos o hermanos. La violencia ha mantenido vivo el crimen organizado, la intolerancia, las diferencias. Pero lo que nunca se llevará será el reconocimiento de lo bueno y la negación ante lo malo como una manera de resolver conflictos personales y que involucren a los otros. Es el momento de construir diálogos, es el momento de que ciudadanía e institucionalidad puedan dialogar cómo sacar a Medellín de estos ciclos de violencia, de criminalidad tan fuerte. El último capítulo de un proceso tan íntimo y personal como lo es el de la reconciliación lo escribirá cada habitante de Medellín que haya vivido el conflicto de cerca. Solo hasta entonces, la memoria y la empatía les ayudará a soportar la carga que quedará para el resto de la vida, pero cuyo acompañante ahora será la paz y la no repetición que garantiza la revolución de la no violencia. 12 de la tarde, 24 minutos. Continuamos en vivo en este especial por la solidaridad y la memoria por las víctimas y estamos en directo desde el sector de La Escombrera en la Comuna 13 de la ciudad y continúa con nosotros el secretario de la no violencia de la Alcaldía de Medellín. Secretario, debido a los acuerdos de paz que se implementaron en los últimos años en Colombia, el país tiene hoy un sistema integral para la reparación, la justicia y la verdad de las víctimas. ¿De qué se trata? Bueno, la Alcaldía de Medellín está comprometida con la implementación de los acuerdos de paz. Creemos que esta es la mejor ruta para reparar a las víctimas y por eso estamos teniendo un trabajo articulado con la Jurisdicción Especial de Paz, con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas para Personas Desaparecidas. Hoy estamos aquí en La Escombrera para mandarle un mensaje a la ciudad sobre la importancia de reconocer este territorio, la Comuna 13, como uno de los territorios más golpeados por el conflicto, pero también para mandar un mensaje sobre el drama que significa la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad que deja profundas heridas en la familia porque no pueden hacer duelo, y por eso el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, firmó el Pacto Regional para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en conjunto con la ONU, Derechos Humanos, y lo que estamos haciendo es crear un plan para incentivar todas las acciones interinstitucionales que nos permitan darle respuesta a todas estas familias que están buscando a sus familiares. Bueno, secretario, para que en un momento nos vayamos adentrando un poco más en cómo está haciendo Medellín todo el proceso que tiene que ver con las víctimas, pues vamos a hablar de ellos, que son hoy los protagonistas. Por eso les recordamos la historia de una mujer que durante años ha vivido en carne propia el rigor de la violencia en nuestra ciudad. Sin embargo, hoy nos enseña que es posible encontrar la paz sin derramar una sola gota de sangre. Mirando pasar el tiempo, me recuerdo de mi hijo. Hace tiempos que se fue, no sé si él se encuentra vivo. La violencia ha dejado una huella imborrable en el corazón, el alma y la mente de Luz Amparo, que por más de 22 años ha luchado por saber qué sucedió, qué les hicieron y en dónde están cientos de personas que desaparecieron forzosamente en Antioquia. A mí acá en mi territorio me mataron, mi padre de crianza me mataron, mis dos primos hermanos, un sardino de casi 15 años lo sacan de la casa de mi primo. En su trasegar como mujer líder, su dolor se ha convertido en esperanza,
pero al mismo tiempo se sigue resistiendo a creer y aceptar la crueldad con la que la guerra golpea a unos cuantos. Me preguntaba cómo la guerra era tan cruel, cómo hombres iguales a mí y mujeres iguales a mí eran capaces de causarle a una sola familia tanto dolor. Hubo momentos de rabia, de sed de venganza y hasta de resignación, pero siempre tuvo en mente su frase de batalla: insistir, persistir y nunca desistir. Se dio cuenta que habían otras formas no violentas de ser resiliente. Esos 20 años de proceso y de dolor que han atravesado mi piel morena me enseñaron que es desde el perdón, es desde entender el otro y entender el contexto que podemos dejar un país mejor, ¿cierto? Ya pusimos una cota muy dura, pero eso no nos puede llenar de rencor. Ella comparte la tragedia y el dolor con mujeres colombianas que también han sentido cómo su vida se desvanece al ver partir un hijo que quizá nunca regrese. Mujeres que sienten cómo se desgarran sus ganas de vivir al irse a dormir noche a noche pensando en la suerte de los suyos. Ellas son las madres de la Candelaria que no descansarán ni un minuto hasta obtener respuestas. No es perdón ni olvido, porque las mamás ¿cómo van a perdonar eso? Una mujer que fue violentada en su cuerpo, ¿cómo va a perdonar eso? Pero uno sí puede tener otras formas de sanarse, porque yo siento que en el momento que nos pasa algo, lo primero que tenemos es que sanarnos y perdonar a nosotros mismos. Luz Amparo y sus compañeras nunca han empuñado un arma. Su escudo de lucha es la imagen de su ser querido plasmado en una camiseta y que las llena de fortaleza cada miércoles cuando se reúnen en el atrio de la iglesia La Candelaria de Medellín para pedirle al Altísimo un milagro, aunque muy en el fondo saben que tal vez no exista respuesta. Después de que hacemos ese proceso de sanar, porque primero tenemos que sanar nosotros y entender que la guerra no nos tocó porque éramos malos seres humanos, sino por un contexto que no entendíamos. Hoy lo entendemos y hoy queremos decir, 22 años de insistir, persistir y no desistir por la verdad, tiene que servir para que el mundo entero entienda que no es con más violencia que vamos a cambiar. Amparo, luego de más de casi 20 años de darle la cara de frente a la guerra, de insistir, persistir y nunca desistir, como lo reza el eslogan de las Madres de la Candelaria, ¿cuál es el mensaje que usted da a la comunidad en general, a la reconciliación, a la no violencia? Nuestro dolor de 22 años tiene que servir para ayudar a que ellas encuentren esa tranquilidad y poder saber algún día al menos qué pasó con ellos. Ya sabemos que de pronto no están vivos, pero al menos saber qué pasó ese último día de su ser querido. Llevo 48 años bregando a entender la guerra, todavía no la he podido entender. En los ojos de la hermana Rosa se ve el peso de la guerra, pero también se puede ver una luz de esperanza y paz, que es lo que por años ha tratado de impregnar en aquellas familias que por azares del destino tuvieron que vivir una guerra que tal vez ni siquiera a ellos les pertenecía. La intención nuestra en estos conflictos o en este contexto histórico de violencia es estar al lado de los más desfavorecidos, y para nosotros los más desfavorecidos, esa población que queda sufriendo el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Apegada al legado que dejó la Santa Madre Laura de apoyar y acompañar a la población víctima del conflicto, la hermana Rosa ha tenido la fortaleza de enfrentar y vivir de cerca el rigor de una guerra que ha cobrado miles de víctimas mortales, pero que también ha dejado otro millar que prácticamente está muerto en vida. Momentos muy dolorosos y momentos donde uno o se paraliza o hace algo. Ahí no hay sino como dos opciones: o te paralizas a llorar con la gente o miras qué podemos ir haciendo. La historia de Medellín no se puede ocultar con un dedo, y la hermana Rosa reconoce los duros momentos que debió pasar a causa de la Operación Orión, donde conoció el dolor de las madres que con pico y pala buscan los restos de sus hijos en la llamada escombrera. Aquí nace el grupo de mujeres caminantes por la verdad, que también encontraron una estrategia para ser resilientes y saber qué pasó con los suyos, sin disparar ningún arma. Mujeres que son luchadoras, resistentes, buscando la verdad, la justicia y la reparación, garantías de no repetición. Como siempre apegada a la gracia de Dios, la hermana Rosa Cadavid asegura que la paz es posible sin derramar una gota de sangre.
reconocer que verdaderamente la paz vale la pena, la reconciliación vale la pena. Es un momento donde yo sí le pido a todos los actores armados, es un momento de que trabajemos todos unidos por la paz. Dos mujeres líderes, resilientes y empoderadas, que llevan un mensaje de paz, reconciliación y no violencia. Ellas son la muestra de que las balas no son el único medio para acabar con la indiferencia. Existe un arma aún más fuerte y tal vez más letal: el amor propio y la reconciliación. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. 12:33 de la tarde, continuamos en esta transmisión especial, 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas, y continuamos aquí en La Escombrera, en la Comuna 13, y vamos a esta hora a conectarnos con nuestro compañero Camilo Pedraza, que se encuentra en otro punto donde ya se realizó una intervención por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y también de la Justicia Especial para la Paz. Camilo, buenas tardes. Así es, Camilo, son las 12:33 de la tarde, y a esta hora pues también le voy a pedir a mi compañero John Jairo que les muestre un poco acerca de esta intervención que ha venido haciéndose en este sector de La Escombrera, y porque precisamente Medellín ha hecho importantes esfuerzos en la restauración de los derechos de las víctimas y reconociendo esos derechos. Hasta ahora me acompaña la gestora social de la ciudad, la señora Diana Osorio, que nos va a contar un poco. Gestora, muy buenas tardes y bienvenida a este especial. ¿Cuál fue ese esfuerzo que hizo la Alcaldía de Medellín organizando precisamente una institución que reconociera y que acompañara a las víctimas en esta ruta de restauración de sus derechos? Buenas tardes, Camilo, buenas tardes para todas las personas que nos ven hasta ahora. Precisamente las víctimas que nunca debieron serlo y los desaparecidos forzosamente que nunca se debieron haber ido de sus hogares fueron una de las inspiraciones para nosotros crear esta institución que les da reconocimiento no solamente a las víctimas del conflicto armado interno, sino a las víctimas del conflicto urbano, que todavía no han gozado de un reconocimiento, que todavía no hemos podido identificarlas, saber y tratar de restituirles algunos de esos derechos que fueron vulnerados. Estamos aquí desde La Escombrera precisamente porque queremos decirle a la Comuna 13, a toda la ciudad, esta alcaldía tiene compromiso total en la construcción de paz en esta ciudad, en la Medellín que ha sufrido tanto, pero que no puede olvidar, debe recordar y garantizar los derechos de la no repetición para las víctimas y para las no víctimas del conflicto. Pues así es, gestora, muchas gracias. Y pues hablando de esta secretaría, de esta institucionalidad creada en la ciudad, les preparamos este informe donde les hablamos pues en que inicialmente se le invirtieron más de 2.000 millones de pesos a esta secretaría para su fundación y cuáles son las funciones específicas que está cumpliendo para la restauración de la paz en la ciudad de Medellín. La Secretaría de la No Violencia tiene como objetivo misional consolidar acciones en la construcción de paz que no son ajenas al reconocimiento integral de las víctimas y la necesidad de construir aliados desde la institucionalidad local en interlocución con organismos nacionales e internacionales para la protección de sus derechos. Medellín siempre se ha destacado por tener una atención preferente para las víctimas. Siempre ha sido una referencia a nivel nacional para la atención y reparación a esta población, y en Medellín lo venían haciendo muy bien, pero se le quiso dar aún más fuerza para que todo el trabajo con las víctimas estuviera directamente a cargo de una secretaría nueva como esta Secretaría de la No Violencia. El liderazgo de esta tarea recayó sobre el filósofo de la Universidad Nacional, Juan Carlos Upegui, en Medellín, quien durante años ha sido un comprometido activista por la paz y quien además lideró la construcción del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. En esta tarea lo acompañan como subsecretarios Iván Palomino y la lideresa social Ana María Valle, que cuentan con la experiencia para consolidar este esfuerzo institucional en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
Desde el movimiento de organizaciones sociales en Medellín hay una pluralidad inmensa, yo creo que eso es parte de la riqueza que tiene la ciudad, diferentes organizaciones con diferentes puntos de vista, pero que afortunadamente confluyen en ese propósito que también tiene hoy la alcaldía, que es el de la construcción de paz, el de rodear la implementación del acuerdo de paz y que particularmente pasa por esa reparación a las víctimas. Nosotros creemos que eso que vino haciendo carrera desde la época de la negociación del acuerdo de paz y era que las víctimas estaban en el centro del acuerdo, pues no sea solo ese estribillo, sino que realmente nosotros lo podamos materializar. La Secretaría también está integrada por todo un equipo que venía trabajando en la atención y reparación de las víctimas en Medellín, además de fortalecer la interlocución con los distintos actores sociales que han sido protagonistas en la reconstrucción de la cultura de paz en la ciudad. Son las 12:38 de la tarde y continuamos con la gestora social de Medellín, que nos va a contar también cómo se está construyendo esa paz territorial en la ciudad. Gestora, cuéntele a los televidentes. Bueno, uno de los componentes que tiene la Secretaría de la No Violencia es la construcción de paz territorial, donde queremos tener ese contacto con todas las organizaciones sociales. Por ejemplo, aquí en la 13 hay varias organizaciones sociales de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Es empoderar a toda la comunidad territorial para que puedan ejercer sus derechos y puedan salir a reclamarlos de una forma pacífica y no violenta. Hoy los invito a las 8 de la noche y a las 9 de la noche con el especial que tendremos sobre víctimas y a las 9 con una película que es hermosa, que los invito, mejor dicho, a hacer plan de viernes para que tengan esa empatía. Eso es por la campaña que tenemos Ponte en mis zapatos, en el que queremos decirle a la gente, las víctimas no son esas personas que vivían en Montes de María y llegaron acá o que vivían en regiones de Antioquia y llegaron acá. No, las víctimas somos todos, somos parte de un sistema que nos afecta a todos de una forma u otra. Entonces, las víctimas no están desconectadas de la vida cotidiana que todos los ciudadanos de Medellín tenemos. Por eso, ese llamado a la empatía, a realizar acciones voluntarias y si no puede o de alguna forma, al menos con oración, pedir por ella, ponerse en los zapatos de madres que no han podido volver a sus hijos y no saben dónde están. Es ese llamado que yo hago a que nos pongamos en los zapatos de esas madres que perdieron o están buscando a sus hijos o que tuvieron que dejar sus hogares para venir a una ciudad que no conocían y dejar un territorio con una familia y quizá unos muertos que debieron dejar atrás. Bueno, gestora, le agradecemos su participación en este especial y nosotros continuamos entregándoles más información. Por eso hasta ahora regresamos con mi compañero Camilo Holguín, quien también tiene más informes que hemos hecho y que hemos preparado para ustedes en este día de la conmemoración de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Camilo, adelante. Camilo, muchas gracias por la información. Más adelante regresamos con usted que nos tiene más detalles también desde ese sector de la Escombrera aquí en la Comuna 13. Y una de las poblaciones en las que se ha enfocado la oferta institucional también en esa construcción de paz y protección a las víctimas son los niños. Por eso les contamos ahora que en el sector conocido como La 28, en el barrio San José de la Cima, se recibió la misión de verificación de la ONU en Antioquia y también el creador de la escopetarra, César López. Allí fueron entregados 10 violines como parte del programa Contemos Otra Historia, que busca alejar a los niños de las drogas y la violencia. El Centro Nacional de Memoria Histórica estima que en Colombia permanecen desaparecidas 113.442 personas por causa del conflicto armado, mientras que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas estima hasta 120.000 desapariciones en todo el país. Antioquia es el departamento más afectado, con 30.607 víctimas directas. Señor alcalde y señor secretario, Antioquia tiene los números más altos de desaparecidos, pero con su compromiso y con su apoyo también podría ser el departamento y la ciudad que tenga el número más alto de hallazgos. El panorama en Medellín tampoco es alentador. El Instituto de Medicina Legal registra 3.688 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Yo he dicho y lo repito, la paz de Colombia pasa por Medellín y pasa por Antioquia. De los 120.000 desaparecidos que tenemos en el país a causa del conflicto,
Medellín y Antioquia aportan algunos de los números más altos. Acá tenemos el mayor número de falsos positivos, el mayor número de desaparecidos, el mayor número de asesinatos, el mayor número de desplazados, y eso no es normal, y eso no debería ser así. Y para que no sea así, tenemos que hacer algo. Para mitigar estas cifras y unir sinergias fue firmado el pacto liderado desde la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tuvo como signantes a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, Luis Marina Monzón, el secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco, y voceros de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema. 12:45 minutos de la tarde en este Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Hablamos especialmente de las víctimas del conflicto armado, pero secretario de la No Violencia de Medellín, Juan Carlos Upegui, hay otro tipo de víctimas. ¿Cuáles son esas víctimas que han sido identificadas en Medellín? Bueno, hay diferentes hechos victimizantes en el marco del conflicto. Los 3 hechos victimizantes más frecuentes en los últimos 35 años son desplazamiento forzado, un hecho victimizante muy doloroso que genera un desarraigo en la población y que genera secuelas muy problemáticas por tener que salir a la fuerza del territorio. También está homicidios. Medellín en los últimos 35 años ha tenido más de 80.000 homicidios. Eso significa 80.000 familias que han tenido que pasar por un proceso muy doloroso del cual es difícil recuperarse. Y el tercer lugar es amenazas. Hay muchos todavía denuncias de amenazas en el territorio y históricamente ha habido muchas amenazas en el territorio. Esos son los 3 hechos victimizantes que más ha sufrido la población de Medellín. Secretario, cuando hablamos de víctimas también tenemos que hablar de desaparecidos. ¿Usted nos podría hablar en este momento de cuáles son esas tipologías de desapariciones que tenemos actualmente? Bueno, hay 3 tipos de desaparición. Desaparición voluntaria, que es cuando la persona decide abandonar de alguna forma su territorio voluntariamente. Desaparición involuntaria, asociada a crímenes como secuestros y otro tipo de delincuencia común. Y desaparición forzada, que es el tipo de desaparición que en el marco del conflicto cometieron actores ilegales armados. Esos son los 3 tipos principales de desaparición. Perfecto, secretario. Vamos a continuar entonces con este especial ahora contándoles también que la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas otorgó este año la certificación con contribución ejemplar a la Alcaldía de Medellín por la gestión y los resultados alcanzados en los componentes de prevención, protección, también atención y reparación integral a las víctimas. Procedo, señor alcalde. La Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas destacó la labor en atención y trabajo del municipio de Medellín con quienes han sufrido el conflicto armado. Esta población cuenta con garantías en el respeto de sus derechos. En el último año, 6.000 personas han sido atendidas y orientadas jurídica y psicológicamente. Hoy me corresponde hacer la entrega a usted, oficial, señor alcalde, de esta certificación. Apenas fueron 27 municipios que alcanzaron esta calificación ejemplar. La distinción se enmarca en el seguimiento y la evaluación de la política pública de víctimas, que mide el grado de contribución al goce efectivo de los derechos de estos ciudadanos. Es emocionante ver cómo, bueno, la unidad de víctimas, doctor Wilson, y muchas gracias por este reconocimiento que le hace un equipo que está comprometido y dedicado a que esto sirva y salga bien, y que vamos a dar todos los pasos que sean necesarios para avanzar en este proceso de construcción de paz. Resalto la importancia y el compromiso que debemos tener todas las dependencias de la alcaldía porque esto es una política pública de todo el municipio. Desde la creación de la Secretaría de la No Violencia, 3.659 víctimas han recibido asistencia humanitaria, 1.382 atención psicosocial, 68 casos más se enfocan en prevención y protección de hechos victimizantes, 330 familias han sido beneficiadas con retorno y reubicación y 339 hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos. 12:46 de la tarde, y cuando hablamos también a reparación de las víctimas y en este marco del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas, también tenemos que hablar de 3 puntos importantes que se han dado en Medellín. El pacto
La Escombrera, justamente donde estamos ubicados en este momento, y también otro lugar importante para la ciudad y para la memoria, y es el Cementerio Universal. Secretario, ¿qué ha hecho la administración municipal en estos últimos años por esos 3 lugares? Bueno, con el Cementerio Universal pues hemos hecho un trabajo muy importante para dignificar a las víctimas que sufrieron desaparición forzada. El cementerio hace parte de la Red Nacional de Lugares de Memoria y a través de diferentes conmemoraciones y eventos artísticos hemos hecho un reconocimiento a las víctimas que allí están. También hemos hecho acompañamiento a las acciones judiciales que en el cementerio y en la Escombrera nos indican tanto la Fiscalía como el Sistema Integral. La Alcaldía de Medellín tiene la responsabilidad de acompañar logísticamente y aportar todos los recursos que sean necesarios para acompañar estas decisiones judiciales, que son las que definen los lugares donde se buscan las personas dadas por desaparecidas. Junto con Juliet Rivero, que es la representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, el alcalde de Medellín firmó el pacto para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La firma de este pacto representa el compromiso de la alcaldía de Medellín, junto con la gobernación de Antioquia y junto con el Sistema Integral, de aunar todos los esfuerzos que sean necesarios para buscar solo en Medellín los más de 1.400 desaparecidos que hay en el contexto del conflicto armado. Bueno, secretario, pues a propósito del Jardín Cementerio Universal, le cuento que también fue seleccionado como uno de los 31 lugares del país que integran la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Es una iniciativa nacional que contribuye a la construcción de la memoria colectiva sobre el conflicto armado y la violencia sociopolítica para garantizar la reparación a las víctimas y la no repetición. Como un reconocimiento a la labor del Jardín Cementerio Universal, fue aceptado por la Red Colombiana de Lugares de Memoria para fortalecerlo como un lugar que dignifica a las víctimas y elabora herramientas que fortalezcan, visibilicen y protejan estos lugares en favor de la construcción de la memoria, la verdad y la cultura de paz. Esto nos permite así realizar acciones conjuntas para poder enaltecer y dignificar a todas las personas desaparecidas, a consolidar el Cementerio Universal como un lugar de dignificación y de memoria, un lugar de paz, donde queremos que las víctimas puedan ir allá y sentirse que hay una reparación y que estamos apostando por una no repetición. Desde el Cementerio Universal hay acompañamiento a las familias de personas desaparecidas y se consolida como un refugio para quienes sanan las heridas de la violencia, y se plantea el reto de recopilar en un libro las historias de quienes moran allí. La postulación la realizamos en el año 2020, recibimos respuesta esta semana y representantes de la Red Nacional de Lugares de Memoria están acá, trabajando con nuestro equipo de dignificación, mirando el plan de trabajo del 2021, donde por supuesto está el reto de hacer un libro donde se cuenten las historias de Medellín y que reposan de alguna manera en el Jardín Cementerio Universal. Desde la administración municipal se consolida la reactivación de la red de memoria comunitaria y sus saberes se compartirán con otros espacios del país que se pueden consultar en el sitio web www.reddememoriacolombia.org. 12:50 de la tarde, y hablando justamente de estos espacios, hay otro lugar en Medellín que también se ha vuelto muy importante por esa memoria dolorosa que lleva de los últimos años. Estamos hablando del Cementerio San Javier, pero también un lugar que lleva impregnada la palabra resiliencia. Allí han tenido que soportarse los embates de la violencia que se ha dado justamente en este sitio donde estamos ubicados, en la Comuna 13. Por eso, en Noticias Telemedellín queremos también contarles el contexto de lo que ha ocurrido en materia de transformación con este lugar. La memoria de quienes se perdieron en la niebla oscura de la desaparición forzada y el homicidio temprano parece estar escondida y sin marca en muchas de las tumbas blancas y numeradas del cementerio de San Javier. Para recuperar esa memoria y dejarla viva en quienes sufren la ausencia de un ser querido, Agroarte y el Partido de las Doñas, organizaciones que impulsan la identidad de las raíces de ese territorio y buscan a los desaparecidos en el marco del conflicto urbano, convocaron a un puñado de artistas urbanos para que convirtieran este camposanto en una galería a cielo abierto. Porque es que desaparecer este cementerio sería desaparecer toda la historia que tiene la Comuna 13 de dolor, de todo el conflicto que ha habido acá en la Comuna 13. Muchos de los artistas aceptaron la convocatoria y empezaron a dibujar sobre esas paredes
los sueños de reencuentro de decenas de familias que aún esperan por sus hijos, sobre todo por aquellos que se perdieron en el espiral de violencia de principios de siglo. Todo este concepto que estoy utilizando yo está inspirado en los exvotos mexicanos, que son imaginerías populares religiosas y como de peticiones. Entonces lo que yo quiero resaltar acá es mantener esa esperanza de las madres que tienen sus hijos desaparecidos, que siempre tienen como esa angustia constante y ese no saber dónde están. Pero lo que yo quiero decirles es que el espíritu acá es más fuerte que esta parte terrenal y que ellos están ahí todo el tiempo acompañándolas. Este mural es un homenaje al concierto de Revolución Sin Muertos, que fue como donde empezó toda la revolución cultural acá en la Comuna 13. Estas hojas que estoy pintando son hojas de balazo y estas flores son flores de pensamiento. Entonces acá va a salir una mano con un micrófono y atrás una paloma blanca, que es la esperanza. Entonces es como el hip hop florece entre balazos y pensamientos, que fue como empezó todo aquí en la Comuna 13. La reconciliación entre el pasado y el presente debe encontrar un puente. Y para juntarse, tal vez ese puente esté en la verdad de lo que pasó y en las manos prodigiosas de quienes han compartido su resiliencia. Continuamos en esta transmisión especial y para despedirnos ya de la presencia del secretario de la No Violencia, Juan Carlos Upegui, que nos acompañó aquí desde el sector de La Escombrera, pues usted tiene una invitación muy especial para los televidentes. Bueno, yo quiero invitarlos muy especialmente a que se sumen a la campaña Ponte en mis zapatos usando el hashtag en redes sociales, publicando con mensajes de solidaridad, con mensajes de memoria, con mensajes de empatía. Y también hoy a las 8 de la noche tendremos en especiales Telemedellín el homenaje a las víctimas del conflicto. A las 9 de la noche la película Ciro y yo. Muchísimas gracias, Camilo, por la invitación y muy atento para seguir contribuyendo a la memoria y la solidaridad de las víctimas del conflicto armado. A usted, secretario, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y a propósito de esa invitación y de ese especial que usted acaba de mencionarnos, pues nuestra compañera Daniela Londoño se encuentra a esta hora con Yolanda Perea, una de las víctimas que va a estar precisamente en este especial. Daniela, buenas tardes. Compañeros televidentes, una feliz tarde en este importante día de la conmemoración, del Día de la Memoria y de la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Es importante reconocer, mostrar esas víctimas, saber cómo va realmente ese proceso de reconciliación y de paz en nuestro país y precisamente que sean ellos quienes nos indiquen cómo lo sienten. Por eso nos encontramos con Yolanda Perea, una de las personas, una de las lideresas, por supuesto también víctima del conflicto en nuestro país. Yolanda, bienvenida y cuéntanos desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo va el proceso de reconciliación, de paz y por supuesto de reconocer las víctimas y darles voz en nuestro país? Bueno, gracias por permitirme estar aquí acompañándote, Daniela. Y es importante y el paso a paso va un poco bien, diría yo, pero también estamos muy preocupados. Y es que la participación desde las mesas municipales, departamental y nacional en este momentico está un poco complejo, teniendo en cuenta que quiere haber nuevamente elección en medio de esta pandemia, es arriesgar la vida de los líderes y las lideresas. Mientras, por otro lado, hemos avanzado, se están articulando con las entidades, el ejercicio muy bonito que viene haciendo la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín, la Mesa Departamental de Antioquia, nos permite a las organizaciones sociales defensoras de víctimas, también que hacemos parte de estos espacios, articular y trabajar de la mano en pro de ese restablecimiento integral de derechos desde la participación. Obvio, todavía falta mucho, pero ya vamos encaminados. Yolanda, hoy se vive un espacio muy importante, porque tú eres una mujer que ha sufrido la guerra en cuerpo y hoy te vas a sentar, vas a estar en un mismo espacio dialogando de paz, en esta vez no de guerra, con uno de esos actores como lo es, por ejemplo, Pastor Alape. ¿Qué se siente como víctima poder hoy sentarse con una de esas personas que de pronto representó durante mucho tiempo la guerra en nuestro país, pero que hoy hace parte de la paz o de ese proceso que vive de paz nuestro país? Bueno, es un poco, hay una expectativa muy alta, ¿cierto? Siempre es importante el diálogo
y siempre como víctima he dicho la importancia que tiene estos acuerdos, y yo directamente he dicho, prefiero unos acuerdos imperfectos y no una guerra en permanencia, y de ahí parte la importancia del diálogo, de empezar a construir la memoria, de empezar a trabajar en la reconciliación, y para eso es muy importante que ellos empiecen también a reconocer los hechos que nosotros hemos vivido, y te lo digo yo como víctima directa por parte de la FARC de violencia sexual, un aborto y el asesinato de mi madre, y es importante dialogar, pero sobre todo un diálogo de no lastimero, sino un diálogo que permita reconstruir desde esas verdades el tejido social y que las víctimas podamos avanzar en pro de que cada día seamos mejores cuando se articule la verdad, la paz, la reconciliación y no la estigmatización. Yolanda, una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Hay memoria sí porque no se olvida, pero sí se perdona en el corazón? Mira, sí se perdona porque depende de ti. Si te quedas con ese dolor y eso muchas veces genera cáncer, o si retomas la vida, porque cuando tú te quedas con ese dolor, el que sigue viviendo en ti es el que te ejerció esa violencia. Pero cuando tú te sacudes y retomas la vida nuevamente, y obvio, tú me preguntas a mí, perdonaste, sí, pero no significa que yo olvide, yo no olvido, ahí sigue intacto todo lo que he vivido en la vida, solo que he aprendido a sobrellevarlo, he aprendido a convivir con él. Muchos me dicen, Yolanda, ¿y por qué no te largas en llanto por todo lo que te pasó? No, yo ya pasé esa etapa y no estoy en la etapa de generar lástima, sino de generar esa construcción y esa confianza de que depende de nosotros la paz, depende de nosotros tejer nuevamente ese tejido social. Por eso nosotros no nos quedamos ahí, sino que empezamos a tejer como desde Arrópame con tu esperanza, que tenemos una estrategia desde las víctimas que pintamos, tejemos y la llamamos Arrópame con tu esperanza, la posibilidad de retomar la vida. Yolanda, muchísimas gracias. Esa palabra tan importante. Las víctimas continúan con la vida, retomarla y por supuesto acompañarlos y tener una memoria, la memoria de este país, el cual vivió durante muchos años una guerra, la cual dejó muchas víctimas, pero que hoy en Medellín se les da la voz. Compañeros, esta es toda la información. Continúen ustedes con más de Noticias Telemedellín. 12 de la tarde, 59 minutos. Hasta aquí este especial informativo que hoy Noticias Telemedellín quiso hacer sobre el 9 de abril, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Estamos en vivo desde el sector de La Escombrera, en la Comuna 13, un punto representativo, por supuesto, cuando hablamos de violencia, pero también de víctimas en nuestra ciudad. No se despegue de nuestra programación.